sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador La de ahora y la de ayer, y la que podría venir. La de Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Me parece fundamental la alusión que ha hecho el primer mandatario de nuestro país al significativo rol de ejemplo de virtudes cívicas, de profundidad institucional y ética, una lección para todos los ecuatorianos bajo el ejemplo de las Fuerzas Armadas Nacionales. Me parece lo más correcto que el presidente haya considerado que el nuevo enemigo del ejército ecuatoriano es la corrupción. Y así lo dijo en su alocución. Muchas gracias por la presencia, señor general Paco Moncayo, señor general Roque Moreira, qué bueno tenerlo acá. Y a Luis Hernández, ejemplo de militar de ejército, combatiente, figura que siempre la hemos reconocido como muy respetable y ejemplar. General Moncayo, Hernán Pérez Luz, sí, porque estamos nosotros, doctor Hernán Pérez, también mi cordial bienvenida. Estamos nosotros, ahora sí, buscando contribuir al acortamiento del camino para eliminar al Consejo de Participación Ciudadana. Qué buen gesto y también qué buena participación y protagonismo de parte de este gran comité, cuyo coordinador es el respetable doctor Pablo Dávila. Nosotros nos permitimos este momento molestar la atención en la ciudad de Guayaquil. Entiendo que allí se encuentra el doctor Hernán Pérez Luz del Comité de Institucionalización Democrática, así se denomina, porque él está encargado y fue el que abierta y públicamente, para que no hayan más pretextos, la recolección de firmas para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana actualmente vigente, se ha producido y estamos muy contentos por aquello. Les saludé muy cordialmente, señor general. No sé si me escuchó en su auto. Muchas gracias, general Hernández, por estar aquí. El asunto es que la pugna por eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y por defender su existencia se hizo evidente el día de ayer. El Comité por la Institucionalización Democrática, en su intención de que se llame a un referéndum para reformar la Constitución y eliminar al CPC, presentó en la Asamblea cuatro veces, 4 rubros de firmas que requiere para completar lo que le faltaba del 1% del padrón electoral, que es lo que exige la ley. Bueno, según el Consejo Nacional Electoral, se necesitan 132,000 firmas, un poco más, 132,620 firmas, de las cuales están ya aprobadas 106,301, es decir, faltarían 26,000
faltarían, señoras y señores, 26.319. Pero ayer, representantes del comité ingresaron a conocimiento público y de las partes legales 113.000 firmas adicionales para evitar que el organismo frene este objetivo ciudadano, invalidando la mayor parte de las rúbricas como hicieron en el primer intento. Sí, según el coordinador Pablo Dávila y otros miembros como Hernán Pérez y Darwin Seraquibe, es un imperativo suprimir el organismo encargado de seleccionar a las autoridades de control. Por eso es que, al saludarle, señor doctor Hernán Pérez Luz, queremos entender su satisfacción por este hecho. Buenos días, doctor Hernán. Buenos días, estimado amigo. Buenos días a la importante radioaudiencia de Radio Democracia y gracias por esta invitación. En efecto, ayer fue un día muy importante para el comité y yo creo que para el país en general. Mire, sumada el aporte que se hizo en noviembre y el de hoy, y el de ayer, perdón, estamos bordeando 300.000 firmas, que es la que se han recogido. En la primera intento, como usted sabe, se aportaron 200 y pico de mil firmas, pero superando en doble casi lo que se veía la ley exige, pero lamentablemente el Consejo Nacional Electoral en pocos días esas 200.000 y pico de firmas las redujo a 100.000. Ahora hemos intentado llevando 4-1 por esta sistema poco científico y muy arbitrario que tiene el Consejo Nacional Electoral, por el cual toma bastante poco tiempo ellos aportar movimientos políticos, pero se demoran, cortan mucho y reducen las firmas cuando se trata de iniciativas populares. Pero bueno, vamos a ver qué resultado hay. La Asamblea, el órgano administrativo de la Asamblea tiene que enviar esto al Consejo Nacional Electoral ya en la próxima semana, y ahí se abre una etapa de verificación de firmas y vamos siguiendo el procedimiento que está en la Constitución y en la ley. No hemos hecho sino eso. La eliminación del Consejo de Participación Ciudadana lamentablemente exige un referéndum, porque se exige una reforma constitucional. Seguro. La Constitución de Montecristi no es que tiene candados para hacer reformas, tiene una caja fuerte. Hemos heredado una Constitución prácticamente muy poco democrática en cuanto a las reformas constitucionales, exige un sistema extremadamente rígido y es lo que estamos haciendo, estamos siguiendo el procedimiento que manda la Constitución cuando se trata de hacer reformas importantes, no enmiendas, sino reformas de fondo. ¿Cuáles son los peligros que subsisten seguramente? Bueno, no nos deja de inquietar esta manera poco científica y poco democrática, además de que tienen algunos funcionarios del Consejo Nacional Electoral, de descartar con bastante ligereza la autenticidad de las firmas. Mire, son 300.000 personas con las cuales este grupo de jóvenes, mujeres y hombres que nos han acompañado en todo el país. No es que se ha recogido firmas alegremente. Era muy interesante, señor Rosero, licenciado Rosero, la manera como las personas preguntaban, se les explicaba, volvían a preguntar, nos cuestionaban inclusive en algún momento y después de una explicación y una lectura del documento, finalmente accedían y estaban de acuerdo con la firma. Así que aquí ha habido un trabajo realmente de lo que se trata de la muy prolijo. De la participación ciudadana, es lo que más hemos hablado y hemos hablado desde hace décadas, de que no nos involucramos en política los ciudadanos, que estamos simplemente quejándonos. Bueno, aquí hubo una participación muy interesante, así que esperemos que pasar esta etapa y enfrentar a la siguiente, que es la Asamblea. Una vez entregadas estas firmas, le molesto con lo último, en 72 horas más o menos, la Asamblea debe remitirlas al Consejo Nacional Electoral, el cual debe
validarlas inmediatamente. Una vez que se complete el total, los legisladores deben analizar el texto en 2 debates, con 90 días entre cada uno, y remitirlo a la Corte Constitucional. Y finalmente, doctor. Finalmente la Corte Constitucional da el último análisis, ya lo hizo sobre el borrador que nosotros presentamos. Le hizo unos cuantos ajustes, no nos convencieron algunos, pero bueno, lo aceptamos. Y luego de este segundo análisis que hace la Corte, lo manda ya a referéndum, ¿no? Ordena al Consejo Nacional Electoral que se someta al referéndum, porque al final del día somos los ecuatorianos los que tenemos que decidir, ¿no?, sobre esta reforma. Somos nosotros los dueños de nuestra institucionalidad y de nuestro destino institucional para reafirmarnos, o para rectificar, o para censurar y detener cualquier abuso de autoridad, ¿no? Y en esto ha habido y bastante. El objetivo es que se alcance a incluir en las elecciones de febrero del próximo año. Esta es la clave. Claro, hubiera sido, en un mundo ideal hubiera sido preferible tener este referéndum antes para ya tener la reforma a la Constitución previa a las elecciones, pero los mundos ideales a veces no son lo más probable, así que está bien. Yo creo que evitarle también al país un gasto, estaríamos bien con que se aumente una papeleta y se vote y votemos junto con las elecciones del próximo año. Y esta es una muestra más de que esta no es una reforma coyuntural, esta no es una reforma con dedicatoria o en contra o a favor de tal o cual candidato. Esto es una reforma hecha a futuro, pensar en el futuro del país más allá de las próximas elecciones, ¿no? Yo sé que es difícil de desengancharse de las próximas elecciones, pero es una manera de reflexionar sobre el futuro, el hecho de que esta reforma tenga una proyección más allá del evento electoral. Bueno, muchas gracias, respetable caballero y amigo, señor doctor Hernán Pérez Luz. Muchas gracias por su generosa presencia en el programa. Bueno, general Moncayo, general Hernández, señor general Roque Moreira, señor general don Wagner Bravo, está escuchándonos y viéndonos, y lo vamos a ver vía Sky, exactamente allí. ¿Cómo está mi señor general? En el campo de Marte, así lo llaman ustedes, y el destaque institucional es histórico, ¿no? En el campo de Marte hubo un fuerte movimiento, porque en este escenario que está adentro de la Escuela Militar Eloy Alfaro en Quito, se desarrolló este 27 de febrero del 2020 una ceremonia castrense por el Día del Ejército y la batalla de Tarqui. Allí el presidente Lenín Moreno entregó las placas de reconocimiento a personal de las Fuerzas Armadas que se han destacado en sus funciones dentro de la institucionalidad castrense. Luis Altamirano, comandante del Ejército, advirtió a la tropa y a los oficiales que serán implacables para sancionar al personal que cometa actos por fuera de la ley. El jefe militar indicó que la actual misión de las Fuerzas Armadas es luchar contra las amenazas como los grupos armados y el crimen organizado. Ampliar durante la ceremonia de este 27 de febrero del 2020, el presidente Moreno agradeció a las Fuerzas Armadas por el gran apoyo brindado a la República durante las manifestaciones, especialmente de octubre del año anterior, y por la enorme protección a la democracia. Esto fundamentalmente, general Luis Hernández, resuena un pronunciamiento muy institucional que nos abriga en esperanza democrática a los dos renglones de ciudadanos con uniforme
y los que no tenemos uniforme, pero apreciamos la dimensión. A los tiempos, casi al unísono, de gran respeto a su institución. Usted tiene la palabra para mencionar las connotaciones que ha tenido esta ceremonia, señor general Luis Hernández, y usted también, señor general don Roque Moreira, fundamentalmente nuestro exalcalde, figura principal del CENEPA, el señor general Paco Moncayo, que estos micrófonos se prestigian de tenerlos en esta mañana. ¿Cómo advierte y contempla y analiza este ejercicio no de revisión, sino de robustecimiento institucional con la credibilidad de que goza ahora el ejército ecuatoriano de parte de la colectividad nacional? Buenos días, general Hernández. Muy buenos días, licenciado. Un saludo a todos los radio oyentes. Es un gusto estar aquí. Un saludo siempre respetuoso y de mucho afecto a mi general Paco Moncayo, con quien es un honor compartir este panel, igualmente con el general Roque Moreira. Un gusto estar aquí. En realidad, estos momentos cuando se celebra el Día del Ejército siempre son momentos también de reflexión. Las Fuerzas Armadas, ahora particularmente hablando del Ejército, son instituciones permanentes del Ecuador y son instituciones que están diseñadas y están estructuradas y viven para la supervivencia del Ecuador. El soldado será el último que deje de luchar por el país en caso de una emergencia, cualquiera que sea esta. Entonces, estas reflexiones que motivan estos días nos llevan a justamente hacer que las Fuerzas Armadas siempre sean fuertes, que estén siempre apegadas a su pueblo y que respondan a la ley y al orden. Nosotros como país siempre tenemos que reflexionar que nosotros perdimos el acceso al río Amazonas porque no teníamos Fuerzas Armadas, porque no teníamos un poder político fuerte y porque no hubo el apoyo de la población a el ejército que en esa época, aunque haya sido pequeño, necesitaba que esta Trinidad esté siempre trabajando en conjunto. ¿Cuál es esta Trinidad? Fuerzas Armadas, gobierno y el pueblo. Ciudadanía. Y la ciudadanía. Entonces yo pienso que esto tenemos que nosotros siempre estar insistiendo en esa necesidad que realmente se vio atendida al 100% en la guerra del CENEPA. Sí, en la guerra del CENEPA el soldado estaba combatiendo, pero tenía el apoyo de su gobierno, que estaba metido en su misión, y tenía obviamente el apoyo de su pueblo, y eso fue decisivo para la victoria. Y hay analistas militares, científicos de la guerra que dicen que esa trilogía unida hacen a una nación invencible. ¿Usted no cree que se dislocó en octubre? Porque tenemos que ser franco con la ciudadanía, general Moncayo. Esta trilogía de valores cohesionados en cualquiera de las fechas que mencionemos. Siempre el destaque es a la uniformidad de intencionalidades y de apoyos mutuos. Pero octubre, por el gran abanico de intervencionismo a los que fuimos sometidos todos los ecuatorianos y la noble institución fundamentalmente presionada por estos actuantes, ¿cree usted que se desdibujó a momentos o no fueron cristalinos sus actos? Vale la pena que hoy, en este aniversario, le demos razón al presidente Moreno. Buenos días, qué gusto estar en compañía de usted, Gonzalo, y de mis compañeros militares. Mire, la verdad es que lo que pasó en octubre es una secuela de una década en la que esa trilogía no tuvo ningún sustento, de una década en la que el presidente era enemigo de las Fuerzas Armadas, sobre la base de afinidades ideológicas extrañas que consideran a los militares como el aparato represivo de la dictadura de la burguesía sobre el pueblo. Con esa filosofía política, la relación del gobierno con las Fuerzas Armadas fue pésima.
se trató de destruirlas, de destruir sus valores, de destruir los principios que la fundamentan. De manera que lo que pasó en octubre tiene que ser visto con un poco de retrospectiva. Imagínese usted en qué país del mundo, Gonzalo, compañeros, un presidente invita a la tropa a sublevarse contra los oficiales, lleva la lucha de clases a los cuarteles, ofende a la institución, trata de desarmarla. Yo creo que la institución militar es superviviente a esta década de acoso que tuvo que soportar. Ahora bien, felizmente la institución militar está fundamentada en valores. Tiene una larga historia de lealtad con su pueblo. Y hay que decirlo que a pesar de ese acoso, el prestigio de las Fuerzas Armadas no ha decaído. Siempre ha estado durante todo este tiempo entre las instituciones con mayor credibilidad y respeto en el país. Me parece eso muy bien. Y quiero poner énfasis al discurso o al contenido del discurso del general Luis Altamirano. Mire, Gonzalo. Las Fuerzas Armadas de ahora no son las nuestras, de la época nuestra cuando comandamos. En esa época los asuntos eran más sencillos, más simples, las misiones eran claras, los escenarios comprensibles, los entornos eran fácilmente analizables. Hoy, en el mundo entero, están pasando cosas extrañas. Las Fuerzas Armadas hoy tienen que desenvolverse en contextos complejos, difíciles. Por ejemplo, combatir el narcotráfico, combatir la minería ilegal, combatir el crimen organizado. En gran medida implica también contactos con este tipo de amenazas y muchas más posibilidades de afectar a la moral y a los valores de los uniformados. Por eso, este mensaje de no permitir por ningún concepto y en ninguna circunstancia el menor de los desvíos en cuanto a la moral, honestidad, honradez, que son además consustanciales al patriotismo, me parece que es un mensaje central del general Altamirano que tenemos que destacar. Vivimos, Gonzalo, en un contexto de corrupción. Todos los días escuchamos los escándalos de ese gran atraco que se ha hecho al país. Todos los días está en la televisión, a la vista de todos, las denuncias de esta inmoralidad convertida en metástasis en un grupo de gobernantes. Todos los días vemos abogados que no dicen no nos robaron, sino que dicen no, el juicio está mal planteado. En un entorno de esta naturaleza, el mensaje del general Altamirano debe calar hondamente en los uniformados, a quienes, por supuesto, envío en esta fecha tan importante mi saludo, mi reconocimiento y también mi esperanza de que los valores que cultivamos a lo largo de toda la vida se mantengan, se fortalezcan, más todavía cuando las amenazas son tan distintas, tan complejas como las de ahora. El mensaje es coherente, el mensaje es cohesionado de las tres dimensiones que hacen la vida institucional de la República. Pero fundamentalmente el general Altamirano ha encendido fervores en estos círculos y en los actuantes de este momento, en los soldados que están vigentes, en los grandes jefes y en cuadros ejemplares que todavía podemos reunirlos en conjunto, en colectivo, para solemnizar estas palabras del general Luis Altamirano y darles una razón sustancial. Quisiera un comentario de parte suya, pero el general Altamirano decía, entre otras cosas: el ejército ecuatoriano, como parte de las Fuerzas Armadas y en apego irrestricto a lo establecido en el artículo 158 de la Constitución, en el cual se describe su misión fundamental, expresada en la defensa
de la soberanía e integridad territorial, recibe el encargo constitucional de ser a la vez una institución protectora de derechos, libertades y garantías ciudadanas. En cumplimiento a estos preceptos legales, las unidades del Ejército cumplen su misión, encuadradas por las directrices emanadas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, mediante múltiples operaciones que van desde el cuidado, desde las zonas de seguridad de frontera y el resguardo de áreas estratégicas, tal como lo determina la Ley de Seguridad Pública y del Estado en su artículo 38. Actividades actualmente amparadas en el Decreto Ejecutivo 647 de enero de 2019. A esto se suma el apoyo complementario a la Policía Nacional, dispuesto tácitamente en el artículo innumerado posterior al artículo 11 de la referida ley. Se añaden las operaciones de control de armas, municiones y explosivos, concordante con lo expresado en el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Defensa. De esta forma, el Ejército ecuatoriano encuentra el asidero legal para su accionar. ¿Qué consolida el discurso o la parte que nos ha interesado a nosotros resaltarla y ponerla de manifiesto de parte del señor presidente constitucional de la República? El señor presidente Moreno, en esta ceremonia en homenaje a nuestro ejército y a su gran combate triunfador en la batalla de Tarqui, mencionaba lo siguiente, destacando la misión que cumplen este momento los soldados ecuatorianos, general Moreira, para ver si usted y también el general Hernández y Paco Moncayo robustecen este mensaje, ojalá cohesionado, para que todos nuestros jóvenes ecuatorianos de cualquier nivel educativo, de cualquier circunstancia, de cualquier experiencia cívica, porque hay una experiencia cívica en cada uno de nosotros, tengan la bondad también de devolvernos con su entusiasmo patriótico o con su entusiasmo cívico un apoyo a la institución militar. A ver, presidente, ¿qué se le ocurrió decir en esta fecha? Soy un hombre de paz. Jamás estaré de acuerdo con la guerra como todos los ecuatorianos, incluidos ustedes. Pero cuando la dignidad nacional ha estado en riesgo, nuestras gloriosas Fuerzas Armadas han cumplido siempre en el campo del honor, en el campo de batalla. Qué alegría poder decir que nuestra frontera norte hoy está en paz, con estabilidad y siempre con mayor control. La seguridad de nuestros pueblos es prioridad y no escatimaremos ningún tipo de esfuerzo para preservarla. Por ello, en el 2019 invertimos más de $110 millones en equipamiento militar. Desde luego, nos preocupa el bienestar de ustedes, sobre todo de aquellos militares que ya sirvieron a la patria. Hemos pagado 100 millones al ISPA por una deuda del gobierno pasado y lo pendiente. Y lo pendiente, por supuesto, lo que falta, iremos cumpliendo según el cronograma que nos permitan las finanzas públicas. Quiero destacar, una vez más, el papel cumplido por el Ejército y las Fuerzas Armadas durante los sucesos de octubre de 2019. No solo cuidaron la seguridad ciudadana, sino que colaboraron con abastecimientos de productos varios y atención médica. Defendieron de esa forma la democracia. Por ello, en nombre del país, gracias, muchas gracias. ¿Cómo agradecemos el resto de ecuatorianos y cómo contribuimos con nuestro aliento solidario a las necesidades que usted, general Moreira, va a tener la bondad de reprisarlas? Y usted, general Moncayo, y usted, general Hernández, van a tener la bondad de ubicarlos en el pedestal de las mayores angustias a veces, satisfacciones en otras oportunidades, dado el afecto y la confianza, la credibilidad que despertaron en las generaciones de ecuatorianos, las nuevas, las anteriores, las que vienen. Es un nuevo momento que vivimos en este gran enlace cívico-militar ciudadano. Tenga la gentileza, general. Bueno, muchas gracias, licenciado Gonzalo Rosero.
un agradecimiento por la invitación. Me siento muy honrado compartir este momento con mi general Paco Moncayo, con mi general Luis Hernández y de igual manera con mi general Wagner Bravo. Y quiero también que me permita expresar un saludo a todos nuestros soldados, hombres y mujeres de nuestro ejército ecuatoriano en estos 191 años de vida institucional. En primer lugar, también quiero felicitarle al señor general Luis Altamirano porque está dando una continuidad para lo que en realidad se viene trabajando, como bien lo manifestaba mi general Moncayo, mi general Hernández. La institución es permanente. Y todos estos discursos, tanto del general Altamirano como también del presidente de la República, lo que hace es evidenciar lo que las Fuerzas Armadas, y en este caso particular, el ejército ecuatoriano, viene cumpliendo con su misión institucional. Esto lo ha hecho a través de estos 191 años, en donde ha escrito páginas de gloria. Todos estos momentos que en realidad se ven en la actualidad con incertidumbres, con un escenario que no es fácil, ¿no?, descifrarlo, por lo tanto hay que estar en una planificación totalmente dinámica para poder alcanzar estos objetivos que están dados en una carta magna de nuestra Constitución, como bien lo manifestaba el señor general Altamirano en el artículo 158, ¿no?, en donde su misión fundamental es la seguridad de la soberanía y el territorio nacional. Y, lógicamente, también, como se lo manifestó en el decreto del estado de excepción en octubre el presidente de la República, en complementariedad al apoyo a la Policía Nacional. Por eso nos sentimos muy honrados de que sigamos con esta democracia, sigamos lo que hoy vivimos, ¿no?, luego de todo el problema que tuvimos en octubre, y considero de que esto que estamos ahora observando, esta transformación o estos lineamientos que el general Altamirano lo está haciendo, es una continuidad. El general Altamirano fue mi oficial de la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica cuando fui comandante del Ejército. También estuvo en la Dirección de Educación Militar, en el Comando Conjunto, en los últimos años me refiero. Entonces, esto lo que ha permitido es que vaya configurando toda esta planificación que se venía realizando, y ahora hay que, desde luego, también, digamos, poderla materializar. Y respecto a todos estos problemas, quisiera topar un punto de la década anterior. Tenga la bondad. ¿No? Pienso... Respecto a esa década, usted ojalá pueda insertarnos un ejercicio de reflexión que sirva a las nuevas generaciones para ubicar la transformación del ejército ecuatoriano en la última década. Siempre lo he manifestado, licenciado, en realidad, de que esa intención o mala intención que existió de la década anterior de desintegrar, desunir a lo que era la institución, no lo alcanzaron. Hubo una afectación, mas no alcanzaron su objetivo. ¿Y por qué no alcanzaron este objetivo? Porque hay unas bases sólidas en la institución, en las Fuerzas Armadas, para que pueda precisamente continuarse. Recuerdo, y desde luego en los años que tuve la oportunidad en esta década y en algunos consejos generales se manifestaba, no importaba quién esté al frente de la institución, cualquiera que estuviera al frente va a seguir el mismo lineamiento, esto es cumplir con una misión que está totalmente comprometida con la ciudadanía, con lo que conlleva la institución, que es la parte fundamental, y con el Estado. Nosotros como Fuerzas Armadas, y esto lo hemos escuchado y lo hemos evidenciado, no se debe a un gobierno, se debe al Estado, se debe a su pueblo, y esto es lo que hemos venido cumpliendo durante todos estos años, como manifiesto, reitero, estas páginas de gloria, como usted lo manifestaba también. Ha habido momentos difíciles y momentos también que nos ha permitido hasta cierto punto alcanzar esas alegrías, esos momentos felices. Pero haya estado siempre el pueblo ecuatoriano, no podemos olvidar la gesta heroica del CENEPA. Así es, alentando especialmente la cohesión, la unidad y la fortaleza que ha ingresado al espíritu de los nuevos ecuatorianos
cargados de fe en su ejército. El comportamiento del ejército ecuatoriano, ¿en qué se ha innovado? ¿Cómo ha contribuido a crear una nueva conciencia cívica en las nuevas generaciones ecuatorianas, señor general Hernández, señor general Paco Moncayo? Ojalá ustedes nos puedan ubicar en ese lugar donde se están acercando las visiones de país, que es lo que más nos interesa como comunicadores. Sí. Yo quisiera referirme también un poquito por el tiempo al discurso del general Altamirano. No le había escuchado, le escuché este momento, entonces obviamente es un discurso que marca una línea de comando, una línea de su visión y obviamente una línea de esperanza, como dijo Moncayo, y yo particularmente creo que es un momento en que el ejército realmente va a tomar más determinación bajo el mando del general Altamirano en ciertos valores que tienen que ser reforzados y que tienen que ser apoyados por la sociedad. Porque cuando el general Altamirano dice que serán inflexibles contra la disciplina, los atentados contra la disciplina y el orden, él necesita un acompañamiento de la sociedad como un todo. Mire cómo este momento existen, por ejemplo, en la Asamblea ciertas leyes que están ahí pendientes, que justamente son para fortalecer lo que el general Altamirano va a hacer como parte de su comando, una acción de todo momento, que es el no tolerar los actos de indisciplina. Este Congreso es malintencionado, lento, No, yo creo que la de sociedad, deplorable actuación. Yo creo que la sociedad no tiene la madurez adecuada. Y yo lo puedo ver a lo largo de los años. Mire, cuando ha habido rebeliones militares, que yo no las avalo, si es que ha sido contra el opositor, la rebelión vale. La rebelión no vale en ningún momento. En ningún momento. Muy bien. Y así no hemos construido nosotros un país. Yo estaba, por ejemplo, y les digo sinceramente, cuando yo estaba en Montecristi, se quería dar amnistía a los comandos de Taura, porque los que estaban en Montecristi eran mayoría contra el gobierno. En esa época, el ingeniero León Férez Cordero. Esa fue una insubordinación. Y tienen que, si es que yo soy un soldado y mi subordino, yo tengo que pagar por mis actos. Pero como era el grupo mayormente en contra del ingeniero Férez Cordero, ahí sí valía la insubordinación. Y eso en todos los niveles de la sociedad. Entonces, Dios mío, ¿cuándo vamos a cambiar? Luego, perdóname que continúe. Luego, cuando hubo soldados que interrumpieron el tráfico de los aviones en la base aérea, es un acto de insubordinación. Claro que fue contra un presidente que a lo mejor no es de nuestros gustos, pero fue una insubordinación, por Dios, ecuatorianos. Eso no construye una institución. La institución no tiene que estar en la vorágine política de gente que no aprende que este país sin ley y orden no va a ningún lado, absolutamente a ningún lado. La democracia tiene que ser, inclusive ya hay muchos argumentos en el mundo, que tiene que ser repensada. Yo no digo que tiene que ser eliminada, porque se cree en algunos cientistas que la democracia propicia de alguna manera el caos y la falta de ley y orden. Si usted aquí en esta empresa, usted tiene falta de ley y orden, falta de orden, usted no va a ningún lado. Igual es un país. Entonces cree que la democracia es para hacer lo que me da la gana. Entonces me parece muy bien y yo realmente me siento honrado de haber escuchado las palabras, ahora no había escuchado, yo no fui a la ceremonia, del general Altamirano, en que dice que no va a tolerar la indisciplina. Pero este es un mensaje inclusive para el resto del país. Somos indisciplinados, no nos gusta el orden. Vea lo que pasó en octubre. Era un asunto del Estado, estaba amenazada la ciudad del Estado. Y con ciertas excepciones, la Asamblea Nacional no decía, esta palabra es mía. Calculando. Por Dios, calculemos, pero calculemos el futuro de la patria, pues no el futuro personal. Y ese es el gran problema del Ecuador. Entonces yo creo que el Día del Ejército, cuando una institución que tiene sus defectos, por supuesto, pero que es sólida,
que tiene los valores fundamentales de cualquier tipo de organización, la disciplina, el orden, la obediencia, como un pilar fundamental, esboza eso ante la patria, yo creo que es algo que todos tenemos que recoger. Entonces yo creo que aquí el Día del Ejército tiene que también ser un día en que el resto del país diga, bueno, ¿cómo le fortalecemos? ¿Qué necesitan de nosotros? A ver, ustedes, Congreso, a ver, ¿cómo les puedo ayudar? Ahí están unas leyes, por favor, discutan. Vamos a conversar, a lo mejor juntos hacemos una mejor ley. A ver, ¿qué necesitamos de ejecutivo para las Fuerzas Armadas? El general Altamirano ha dicho las misiones que tiene, y son varias, y necesitan medios. Entonces hay que darle los medios, porque después, si nosotros no atendemos a un problema, el problema se vuelve mayor. Por ejemplo, la minería ilegal. Hay sectores de esmeraldas que entran las retroexcavadoras. Yo conozco lugares donde hay retroexcavadoras sacando el oro, envenenando la selva. Así es. Y yo creo que les faltan medios a las Fuerzas Armadas, porque también hay otro tema aquí. A las Fuerzas Armadas hay que darles medios, que escuche el país. Hay que exigir resultados, porque las Fuerzas Armadas tienen que estar bajo la ley. Entonces no puede ser que yo le entrego a un ejército, a un comando, medios, y de pronto no se cumple bien la misión. Hay que pedir resultados. Y también las Fuerzas Armadas tienen que saber que pertenecen a un país pobre y tienen que a esos medios hacerles que se empleen al 100% y entregar a su país justamente todo el contingente de sacrificio que es necesario, porque las Fuerzas Armadas siempre han entregado todo su contingente de sacrificio. Y también aquí es otra cosa importante: las Fuerzas Armadas no pueden ser indolentes. No pueden ser indolentes. ¿Cuándo lo fueron? Yo vengo de una generación que nunca permitíamos que un aspecto que podía ser atendido por las Fuerzas Armadas no pueda ser inmediatamente, en este caso, con contingente de medios de personal atendido. Yo vengo de esa generación y espero y estoy seguro que esa generación realmente dejó el ejemplo para que eso continúe. Yo aquí me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, este país, nuestro querido Ecuador, tiene un gran problema en la deforestación. Un gran problema. Entonces, las Fuerzas Armadas tienen recursos para, dentro del cumplimiento de su misión fundamental, hacer que la reforestación y la deforestación en un caso sea atendida y en el otro caso sea controlada. Por ejemplo, yo a veces he dicho, ¿cuál es el problema? Que coordinando localmente, un helicóptero de las Fuerzas Armadas que siempre tiene que hacer entrenamiento, se dé una vueltita, disculpen el término, por un parque nacional para ver si está o no está afectado en el tema de deforestación. Eso me acuerdo que se hacía en la época suya, mi general. Yo me acuerdo de Miguel Gallardo. Cuando Miguel Gallardo veía un incendio en el Pichincha, antes que le llamen a decir que ayude, él tomaba la iniciativa y decía, a ver, ¿qué unidad está por allá cerca? Eso los soldados no pueden perder. Así es. Eso no pueden perder. Y si es que en esta década anterior realmente ese acoso hizo que pierdan esas cosas que deben ser fundamentales en el accionar, hay que retomarlas. Hay que retomarlas, porque también unas Fuerzas Armadas acosadas todo el tiempo pierden su rumbo y ya no desarrollan esa iniciativa natural que tienen que tener y que a la larga puede llevarles a lo que yo he dicho, a actos indolentes que no pueden ser tolerados. Le pido le escuche al presidente Lenín Moreno, general Wagner Bravo, a fin de que al general Altamirano, que también se refirió a lo que está aludiendo el general Luis Hernández en su discurso, le pido que comente lo dicho por Altamirano, el señor general Wagner Bravo, que nos está escuchando, y lo podemos ver nosotros también en la pantalla de Democracia Televisión a esta hora de la mañana. Entonces, ¿qué dijo el señor general Luis Altamirano, comandante del Ejército Nacional, en estos tiempos, en estos días? Deseo expresar a mis soldados la fe que como comandante deposito cada día en ustedes. Soldados de mi ejército, tengan presente que esta es una carrera que involucra profesar principios y valores que no son negociables. Recuerden siempre
al vestir su uniforme de campaña, que sobre esa jerarquía que se exhibe en nuestra gorra está Dios, pues Él representa el mayor sentido de justicia y moral, y que sobre nuestros pechos se inscriben el nombre de nuestras familias y el nombre de nuestra institución, el Ejército, referentes a los cuales les debemos honor cuando el destino nos lleve a despojarnos de este sagrado uniforme. No hagan jamás de su carrera militar una conquista de grados o jerarquías, sino una peregrinación de servicio, de entrega, de desprendimiento, así como de austeridad personal. No dejen que la atracción al facilismo o a la ilegalidad manche sus vidas. Como institución colaboramos en varios procesos de investigación con las autoridades del orden. Seremos implacables en el marco de la ley con quienes traicionen ese juramento que un día de rodillas lo hicieron frente al tricolor patrio. Ferviente, profundo, muy sentido a la locución de este gran general. Le felicitamos, general Luis Altamirano, porque ha ejercitado usted un exhorto para todos los jóvenes que nos están escuchando. Son las nuevas generaciones que deben prenderse de estas virtudes y de estas reflexiones. ¿Verdad, general Wagner Bravo? Gonzalito, buenos días. Un placer saludarle, lo estamos viendo allí. General, ¿qué comentario le merece la intervención tanto del general Hernández, las reflexiones de Paco Moncayo, de el respetable general Moreira y las suyas que pasan a primer plano este momento con todas sus virtudes militares y como ex comandante también del ejército ecuatoriano? Gonzalo, buenos días. Bueno, yo no fui comandante del ejército, pero un saludo muy cordial a mi general Moncayo, a mi general Hernández y a Roque Moreira. Diputado un día, diputado toda la vida. Y por lo tanto, siendo parte de las reservas, yo quisiera unirme al saludo a los aquellos medios y una misión. Ya tenemos el mando. El general Hernández ha dicho que hay que darle los medios y la misión está claramente estipulada en la Constitución de la República. El artículo número 3 de la Constitución determina qué es lo que quieren los ecuatorianos. Los ecuatorianos quieren, entre otras cosas, gracias a esta la misión fundamental que quieren los ecuatorianos. Desde luego que va más especificado, porque la Constitución determina también qué instituciones fundamentales debe tener la nación ecuatoriana. Entre ellas, los artículos que la existencia de las el artículo 158, en donde fuera de la misión nacional, la defensa del territorio nacional. Nos está fallando el audio, señor general, y creo que usted no tiene retorno adecuado este momento. Pero vamos a intentar, si es posible hacerlo solamente con audio, para entender bien por lo menos la locución que este momento nos ofrece el general Wagner Bravo. A ver, ahí con audio, en audio exactamente, si nos puede referir los últimos pensamientos que esbozó, general, si es tan amable. Así es, Gonzalito, en la Constitución aprobada por el 84% de los ecuatorianos en el pueblo, territorio de paz, entre otros que están en el artículo 3, democracia, integración nacional, integridad territorial y algunos otros más. Y la Constitución determina cuáles son las instituciones fundamentales que deben existir en el Estado, que nos lleva el día de hoy a la conversación la existencia del Ejército Nacional. Integración de los ecuatorianos. Está claro. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Ahorita en este momento llamamos nosotros misiones auxiliares o subsidiarias. Son el apoyo para que se cumplan los derechos de los ecuatorianos. Porque el estar apoyándole al SRI para que pueda cobrar sus impuestos, el estar apoyando a la gestión de riesgos, el estar apoyando al control de la minería ilegal, el estar apoyando a la policía en el control del narcotráfico, es la forma en cómo las Fuerzas Armadas, y en este caso el Ejército, está protegiendo los derechos de los ecuatorianos. Y es por eso que el comandante dice, ya tengo el mando,
me están dando la misión en la Constitución, ahora necesito los medios. Pero llevando al gobierno anterior, yo sé decir que no es que no sabían los ministros de Defensa o el presidente Correa qué es lo que quería con sus Fuerzas Armadas. No hay que darles el beneficio de la duda. Sabían exactamente que tenían que destruir a una institución que en el mensaje de Cliff Report de febrero de este año dice que tiene el 71% de aceptación. Eso quiere decir que los ecuatorianos confían en sus Fuerzas Armadas y, como digo, es el producto de 191 años. Pero fundamentalmente también tenemos que tener en cuenta lo que ha dicho el general Altamirano. La nación ecuatoriana, lo he dicho en muchas partes, por este caso de los milenios, de los centenios, de que hay otro tipo de sociedad que la vivimos, no solamente en el Ecuador, como lo ha dicho mi general Hernández, hay una crisis de valores y de principios. Correcto. Porque hace 40 años teníamos cívica, teníamos derecho territorial, teníamos historia del Ecuador y algunas cosas más. Recibíamos ética, recibíamos filosofía y eso se ha ido eliminando. Entonces, hoy que todo el mundo necesita trabajar, muchas veces los jóvenes, los niños, se quedan sin sus padres que eran los formadores de esos principios y valores. Que al no ser la institución ajena a la nación ecuatoriana, recoge la esencia de la nación ecuatoriana, de los 4 puntos cardinales, de todas las culturas, y tratamos de formarles militares, y también tratamos de consolidar esos principios y valores que deberían haber sido fortalecidos en el hogar. Y eso es lo que dice el general Altamirano al no permitir que vaya a pasar nada. Pero ¿de dónde decanta todo esto, Gonzalo y señores generales y a quienes nos escuchan? Es que la institución militar es una institución viva, no es una institución estática. Hemos tenido diferentes procesos de modernización, de reestructuración, y hoy tenemos el nombre que se le ha puesto de transformación, adaptando a las circunstancias que vive el Estado. Por eso es que el día de hoy, yéndome a la parte más básica que conocen mi general, los señores generales que están presentes ahí, nosotros hablamos de misión, enemigo, tiempo, terreno y condiciones meteorológicas. Es lo más básico de la planificación. Entonces, teniendo la misión, me imagino que se ha hecho una prospectiva al nivel estratégico que hace el general Altamirano para proyectarle al ejército, según tengo entendido, al año 2033. Para proyectarle al ejército en base a las amenazas, riesgos y preocupaciones que hay a la seguridad, que ya se lo ha expresado anteriormente por los señores generales que están presentes allá. Y para que en base a eso se reestructuren los planes. Pero también el general Altamirano estaba leyendo la revista Ejército Nacional, que la mitad de la revista habla de la transformación que nos fue entregada el día de ayer, basa fundamentalmente esta transformación en el ser humano, en el soldado militar, oficial o tropa que no puede ser discriminado entre que los oficiales por aquí, la tropa por acá, en que a ellos hay que transformarles, hay que transformar esa conciencia para que vuelvan los principios y valores, a través de la educación, a través de darles tecnología, pero fundamentalmente a que haya una cohesión institucional que nos permita como un todo, como pasó en octubre, enfrentar y estar al servicio de la nación ecuatoriana. No puede el ejército ecuatoriano ser un poco desleal con ese 71% que están cumpliendo las Fuerzas Armadas en lo que quiere la nación. Pero refiriéndome a lo que decía mi coronel Hernández, también tenemos que tener en claro de que el Estado ecuatoriano sigue siendo débil. Y cuando ha habido debilidades, por ejemplo, el control de la minería, que es responsabilidad del ARCON, la Agencia de Regulación y Control Minero, se regresa a ver a las Fuerzas Armadas, que bien se dice, no tienen una ley, porque cuando hicimos el operativo en Esmeraldas, quienes ordenan ese operativo de destrucción es la ARCON, no es las Fuerzas Armadas, para evitar problemas legales. Entonces, sí, también tenemos que al mismo tiempo tener las leyes, tener los medios, el apoyo político, pero también tiene que fortalecerse todo el Estado y las instituciones que están en la Constitución, para que no se regrese a ver solamente a las Fuerzas Armadas cuando estamos en problemas. Yo creo que la seguridad nacional y la defensa del territorio es un conjunto de las instituciones y de los 17 millones de ecuatorianos. Por eso somos la generación de la victoria, hoy que estamos cumpliendo 25 años, y que felicito a mi general Moncayo, a mi general Hernández, que fueron los hechores de las unidades principales que actuaron. Yo creo, Gonzalito, que el mensaje del general Altamirano, a quien hay que felicitarle, hay que apoyarle, y que esta transformación sea en base a nuestras propias necesidades, a nuestros propios recursos, porque la doctrina no se la copia de ningún país,
se la crea en nuestra institución y en nuestro propio Con país. todo derecho, señor general. General Moncayo, el ser humano militar, me parece que es un pensamiento que hay que globalizarlo en la coyuntura. ¿En qué ha cambiado? ¿O en qué ha encontrado un apoyo y un entorno de adhesión singular de parte de los civiles? La verdad es que, por suerte, la unidad cívico-militar existe. La verdad es que el etos militar no se ha modificado. En definitiva, el etos militar es entenderse como institución en dos dimensiones, como escudo y como espada. Como escudo para proteger a la población, al territorio, al orden democrático, y como espada para también protegerse frente a amenazas, agresiones que puedan haber desde el exterior o inclusive al interior del propio país. Entonces, hay amenazas tremendas en este momento. Hoy hay amenazas muy complejas. Y como hemos dicho todos, hay que entender el contexto. La brecha generacional que hablábamos cuando éramos nosotros jóvenes casi no existía. Hoy usted, cuando habla del ser humano, tiene que comprender que hay jóvenes centennials, millennials, que tienen otras formas de pensar el mundo, otras formas de entender las realidades. Entonces, los mandos no pueden estar ausentes de comprender cómo la sociedad en su conjunto ha ido evolucionando, cómo los conceptos de seguridad han ido evolucionando. Y yo interpreto... Pero son mensajes respetables, dignos de atenderlos. Pero por supuesto, yo entiendo muy bien el discurso del general Altamirano en este sentido. No, en el sentido de los chicos millennials Pero y por más. supuesto, usted no hay puede... que ponerles nombre y apellido. Claro, usted no puede dejar de observar un tema así. Ya en la guerra del Golfo hubo un problema muy grave de incomprensión entre los mandos altos y los jóvenes, porque no entendían esta nueva forma de ver el mundo, esta nueva incorporación de nuestros jóvenes a una visión global de los temas, de los valores, de los principios. Ese nacionalismo nuestro, que era tan duro, tan serio, tan rígido, ahora es muy difícil de que exista en las generaciones nuevas. Entonces, bien se ha dicho aquí, necesitamos unas Fuerzas Armadas que tengan la flexibilidad suficiente para ponerse al día en los tiempos que estamos viviendo, para entender con claridad lo que hoy está sucediendo. Si no es así, mire lo que pasa en el mundo. Usted observa un mundo globalizado. Llega un nuevo mandatario de los Estados Unidos y comienza a atacar las bases mismas de la globalización. Y por ahí asoma un virus y nos hace entender que esta es una aldea global, como se dijo algún día, que todos los seres humanos, dada la magia de las comunicaciones, vivimos integrados. Entonces, en este mundo distinto, hay amenazas distintas, hay conflictos distintos. Ya no hay una idea clara de lo que es local, de lo que es global. Hoy estamos hablando de lo local. Ya no hay idea de lo que son conflictos domésticos o internacionales, estamos hablando de conflictos intermésticos. No hay idea de continuidad entre paz, conflicto y guerra. Vivimos un mundo ambiguo en el que la guerra del narcotráfico nos ataca todos los días, el crimen organizado nos ataca todos los días. Entonces necesitamos militares más ilustrados, más inteligentes, mejor capacitados, mejor preparados. Oficiales que tengan pensamiento lógico, pensamiento crítico, pensamiento creativo, que no se adocenen, que no hagan columna dando la razón al que está más arriba porque está más arriba en la jerarquía. Es un mundo distinto. Para ese mundo el ejército, con este discurso que escucho, está preparándose. Necesitamos que la sociedad, el Estado también se preparen. La democracia también se adecúe. Estamos sometidos a presiones que antes no habían en los campos político, económico, social, militar, para los que tenemos que ponernos al día. Ese tiene que ser el mensaje que va más allá de los cuarteles del general Altamirano, que nos llega al corazón de todos, porque estamos en una aldea global
y ni siquiera la pequeñita aldea que es el Ecuador podemos tenerla en paz, en concordia, en armonía, que es lo que todos desearíamos. El nacionalismo planetario me parece un equívoco impresionantemente grande para los lenguajes de tiempos atrás. Pero esta acción nacionalista, esta filosofía que los jóvenes abrigan, al igual que los viejos, que los ciudadanos con edad, puede reencontrarse, digamos, en una nueva dimensión que llega a confundirnos en el absurdo de un nacionalismo planetario, porque coincidimos en valores de cohesión, valores éticos, valores de comportamiento humano, de ser solidarios, compartimos todas las generaciones. Pero, ¿en dónde nos confundimos, General Hernández y General Moreira, si son tan amables? Cuando decía creo que es Hobbes, ¿no? El hombre es el lobo del hombre. Realmente es un mundo de mucha competencia, ¿no? Y usted ve cómo, inclusive, ciertas naciones cuando no tienen un enemigo lo buscan, ¿no? Como hay naciones que tienen preponderancia en el mundo que ven al tema comercial como una amenaza. Entonces yo creo que antes que los nacionalismos es importante que las sociedades sean fuertes. Sean fuertes para poder sobrevivir solas o para poder ser parte de un conjunto más grande. Y yo quisiera aquí, porque yo creo que si nosotros estamos intergeneracionalmente. Mira, la pregunta es concreta. Verá. ¿En dónde estamos confundidos intergeneracionalmente o no hay tal confusión? Hay una mala lectura, tal vez. Miren, las generaciones no es que donde termina una generación con su pensamiento empieza otra, con otro pensamiento, no. Todo está entrelazado, porque es como en una familia. En una familia usted tiene el pensamiento como padre y tiene el pensamiento de los hijos, pero no es que un pensamiento termina y inicia el otro pensamiento, está todo entrelazado. Y ahí viene justamente la sabiduría. La sabiduría es muy importante. Ojalá un día este país sea gobernado por alguien extremadamente ético, que ame mucho a su país y que no dependa de ningún grupo de presión. Pero ¿cómo conjugamos a los hijos de 15, 21 años y 40 años? Mire, hay valores que son, yo creo que se irán con el ser humano y que son los valores que permiten que una sociedad avance. Yo diría primeramente el orden. Una sociedad sin orden no llega a ningún lado. Sea este milenio, sea que se acopla a ese orden con nuevas tecnologías, por supuesto. Una sociedad sin disciplina no llega a ningún lado. No llega a ningún lado. Póngale a su empresa sin disciplina. Usted como individuo sin disciplina no llega a ningún lado. Es por eso que me acuerdo, no sé, tal vez a lo mejor usted vio, Roque, pasaron de un general que les decía a los subtenientes, ustedes quieren cambiar la marina, ok. Empieza primeramente tendiendo la cama, porque desde ahí empieza la disciplina. En el tema que nos ha traído básicamente el día de hoy, y en el discurso muy bien trazado del general Altamirano, que es un discurso visionario, hay que considerar que el ejército, hay que ayudarle al ejército como sociedad para que no entre a cumplir su misión desgastado. Si usted, por ejemplo, va a controlar, le ordenan que vaya y controle la minería ilegal, usted puede ya entrar desgastado. ¿Cómo entra usted desgastado? Tal vez no tiene los medios adecuados. Bueno, eso podría ser entendible porque no hay dinero, ya. Pero con lo que tiene va a cumplir su misión. Pero otro desgaste es la falta de leyes, pues. Usted no tiene leyes, usted ya entra desgastado. Usted ya sabe que no hay ninguna ley que le ampare. Exacto. Igualmente, usted va a reprimir o va a controlar el orden público. Usted ya entra desgastado, ya no entra al 100%. Puede entrar desgastado porque no le dieron los medios. Tal vez un mal plan. Puede ser, pero también entra desgastado porque era una ley que le proteja a su accionar. Entonces no se le puede exigir a un ejército que cumpla su misión si el resto no hace la parte de ellos, pues. ¿Y quiénes son el resto? Los que hacen las leyes, los que proveen los medios. Entonces yo creo que cuando es el día del ejército, tenemos que decir cómo hacemos que nuestro ejército realmente cumpla bien la misión que nosotros mismos le hemos entregado. Entonces a veces todo queda en una retórica, en un discurso. Al ejército le vamos a dar todo el apoyo,
vamos a la asamblea y la ley que están pidiendo que les aprueben hace mucho tiempo y que inclusive el propio presidente de la República ha dicho, ayúdenos con las leyes que hemos mandado para reforzar la seguridad, y a nadie le importa, o a pocos le importa. Entonces, ¿quién está cumpliendo la misión de hacer de este país grande, de este país fuerte y de este país eterno? ¿Quién está cumpliendo? ¿Cuáles son los responsables? Se queda en palabras. Se queda en palabras. ¿Qué podemos hacer si el pueblo ecuatoriano, señor general Roque Moreira, si el pueblo ecuatoriano no alcanza a entender la visión o la ninguna visión, el ningún compromiso de reflexión y peor de instauración de nuevas normatividades, de nuevas visiones en forma de leyes, de un Congreso, por ejemplo, de coyunturas mediocres, que no atina a escuchar los renglones de otros sectores mucho más preparados, más homogéneos, con mayores dimensiones de reflexión y un esbozo más concreto de su misión. En cambio, la gente elige en el campo inmenso de lo absurdo, de incluso muchísimas ignorancias que se están convirtiendo en un castigo social imperdonable. La gente está decidiendo quiénes deben, con mediocridad y todo, instaurar una misión de forjar leyes adecuadas para los tiempos. No sé cómo referir este fenómeno que está ocurriendo en nuestro país. ¿Es un mal elector el ecuatoriano? Bueno, quisiera manifestar y voy a dar contestación a su inquietud, licenciado. En primer lugar, la política de la defensa. Esta reestructuración, este fortalecimiento, en este caso de las Fuerzas Armadas, se deriva de una política de defensa que lo da precisamente, en este caso lo dio el presidente constitucional de la República en enero del 2018. De ahí se derivan un sinnúmero de lineamientos y desde luego se comienza con todo lo que conlleva a la planificación institucional en los diferentes niveles. Es por eso que con el plan o el libro blanco, ¿no?, el Ministerio de Defensa acogió y dio lineamientos para que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a su vez haga su plan estratégico de Fuerzas Armadas. Y de este se deriva lo que tiene que darse, lineamientos a lo que son cada una de las fuerzas. Gonzalo, cada vez que un comandante asume una responsabilidad, ¿no?, se traza metas, pero en base a una planificación. No podemos salirnos de los lineamientos que existen. Esta es una institución jerárquica, en donde tiene que existir cohesión entre todas las fuerzas. Por eso que no es solamente que el ejército tiene que promover, y estoy totalmente seguro, no hace mucho que salí yo también de la institución, que todo se está trabajando de una manera coordinadamente. Es decir, el comando conjunto hace su plan estratégico y de ese plan estratégico se deriva a cada una de las fuerzas lo que tienen desde luego que fortalecer, y en este caso que se llama la planificación por capacidades. Hay una situación, Gonzalo, que las fuerzas tienen 3 campos fundamentales que cumplir. Estos 3 campos es lo que consideramos, lo que es la parte de capacitación, entrenamiento y alistamiento logístico. ¿Para qué? Para que estos 3 campos, en este caso la capacitación a través de los institutos de educación que se tiene, de formación, perfeccionamiento y también de especialización. Luego la otra parte que tiene el entrenamiento que hacen cada una de las fuerzas. Y finalmente el alistamiento, el equipamiento. Estos 3 campos tienen que estar totalmente coordinados porque el que se entrena es en base al conocimiento que ha adquirido en la capacitación y ese alistamiento desde luego es para precisamente todos esos 3 campos para un examen final que yo siempre lo he manifestado. Las operaciones militares. ¿Y quién conduce las operaciones militares? Es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Por eso que hay una preparación. Pero ahí hay orden y hay jerarquización. Así es. En el campo de los ciudadanos,
En cambio, hay anarquías combinadas que luchan y confrontan por hacer leyes incongruentes, Ahí viene, no muy atinadas para el ejercicio del resto de la comunidad ecuatoriana, por decirlo de alguna manera, y de las instituciones fundamentales de la República. ahí viene una preocupación para todos, desde luego. ¿Hasta qué punto la parte, en este caso, la parte política, que es el organismo totalmente en una democracia, el superior, cómo está conllevado? El general Hernández manifestaba sobre el control de la minería. En la ley de minería manifiesta, no somos los responsables las Fuerzas Armadas. Somos apoyo a otras instituciones. Lo manifestaba también mi general Wagner Bravo. De igual manera, la parte del control del narcotráfico. Nosotros como Fuerzas Armadas o las Fuerzas Armadas pueden participar en actos de flagrancias, solamente en esos momentos. Por eso que es importante realizar una revisión de la normativa. Si no hay una normativa, no va a haber ninguna reestructuración, ni tampoco lo que conlleva, digamos, como lo manifestaba el señor general Altamirano, ¿no? El tema sobre la parte de la transformación. Esto empieza por una normativa, Gonzalo. ¿Por dónde comenzamos a revisar esa normativa, general Hernández, desde su punto de vista? Sí. Como decía el general Moreira, nos ha explicado claramente cómo se estructura la misión, los medios. Pero yo creo que al final, y tal vez va a estar de acuerdo conmigo, Roque, es el compromiso con los grandes intereses del país. Yo realmente veo ese es el desafío fundamental. Mire, mi estimado licenciado, le voy a contar una historia que me pasó a mí. Yo me fui a Inglaterra en el año 1984, era capitán. Uh-huh. Capitán lleno de, como todos somos a esa edad, no solamente de capitanes, De ¿no? entusiasmo. De entusiasmo. Tenía 31 años. Y estaba allí en el colegio de guerra de la Gran Bretaña con alumnos de todo el mundo. Y un oficial canadiense, y hablábamos de temas de política, de todo, porque había conferencias de todo tipo. Y un oficial me dijo: Luis, ¿cuándo crees que el Ecuador será un país desarrollado? Yo le dije: en unos 30 años. Me pareció un mundo de tiempo. 30 años. Ya, 30 años era el doble de la edad que tenía. Y él me dijo: eres muy optimista. Optimista. Tenías razón. Si ahora usted me pregunta cuándo nuestro país saldrá de esto, le diré yo: no sé. Porque seguimos así. Usted tiene, pues, o sea. Pero ¿a qué aduce usted el divorcio mira, generacional? No, es un problema de todas las generaciones. Al Ecuador le construimos todos. Y obviamente quienes toman, si nosotros no cambiamos la forma de hacer política, no hay futuro. O no hay el futuro que nosotros quisiéramos. Si no se toman las cosas con responsabilidad. Mire, yo he tenido la oportunidad de estar de cerca en la política, con muy pocas excepciones. La gente no está pensando en el país, está pensando solamente en los intereses inmediatos, que le beneficien personalmente o a su entorno. Hay excepciones, por supuesto. Entonces el país tiene que pensar y decir: señores, como nosotros estamos en este momento actuando, no le estamos dejando un buen futuro a nuestros hijos. Mire, un ejemplo. Hubo grandes violaciones a la ley en el mes de octubre. Grandes violaciones. Yo me pregunto: ¿ha actuado la justicia acorde a esas grandes violaciones? Le pongo un ejemplo con España. España, un grupo de líderes políticos ocasionaron un gran caos pidiendo la independencia de Cataluña. Un gran caos. Pero eso era contra la ley. En este momento están presos. Actuó la justicia. Porque si no actúa la justicia ahora, la factura que le deja a las próximas generaciones es infinita. Entonces la carga que les dejamos a nuestros hijos es todavía más grande. Ve esta contradicción.
La generación que nosotros creamos, a la que tanto le amamos y que decimos que es lo mejor del mundo, le dejamos todas estas cargas para que ellos resuelvan, cuando nosotros como generación deberíamos resolverlas. Esta especie de impunidad, general Moreira, de todos, en diferentes campos y con las diferencias que hay que naturalmente destacar. Pero esta especie de impunidad frente a los delitos contra el solemne futuro de la República, ¿cómo le cambiamos? ¿Cómo activamos, digamos, una sanción ejemplarizadora en todas las instituciones para que se obre con responsabilidad, que cobije a un montón de generaciones y nos haga más alineados con el destino de nuestro país, por decirlo de alguna manera general? Bueno, primero pensando en función de Estado, no como lo manifestaba mi general Hernández, si se está pensando en una forma inmediata o más particular, llamémoslo así directamente, o más coyuntural, o de grupo coyuntural, esto no vamos a salir de todo lo que precisamente... ¿Qué tipo de país estamos destruyendo y construyendo al mismo tiempo? Sí, es precisamente lo que nos preocupa, creo que como ciudadanos, como ecuatorianos, hacia dónde nosotros tenemos que ver ese camino, ¿no? Y yo quisiera retomar el tema sobre la transformación del ejército, licenciado, en un aspecto de una... Es importante el discurso del general Altamirano, me parece, nuevamente reitero mis felicitaciones también, porque es una continuidad, le hablo como ex comandante del ejército también, que lo manifestamos, yo estuve desde mayo del 2018, ¿no? En donde precisamente me tocó enfrentar los temas de la corrupción de estos 7 elementos, malos elementos que lo he manifestado, ¿no? Y de un servidor público que están siendo todavía algunos procesados por estos actos ilícitos que cometieron. Y por eso ahí se manifestaba, y también lo hacía el excomandante del ejército anterior, el general Pérez, sobre lo que no somos, en ningún momento seremos tolerantes ante todos estos actos de indisciplina, ¿no? Estos actos de indisciplina que no pueden verse afectados, estos valores, estos principios, como son la disciplina, la lealtad, la cohesión. Esta cohesión que es muy importante, lo que llamamos nosotros también dentro de la institución el espíritu de cuerpo bien llamado, es decir, no el que hasta cierto punto socapa o es cómplice de otro. Entonces, por eso es muy importante también, licenciado, de que esto se siga inculcando. Insisto nuevamente, todos los mandos, los que han venido anteriormente, tengo aquí también vivencias de mi general, también lo conoce. En el año 2000, mi general Carlos Morales San Martín también hacía una planificación a mediano y largo plazo. En el año 2012 había una comisión y varias comisiones de reestructuración de las fuerzas del ejército. Pero todo esto marcado, desde luego, desde la parte integral de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y aquí también quisiera manifestarle, sin la construcción del conocimiento, no va a haber ninguna transformación. Y bien lo indica en la revista del Ejército el general Altamirano. La parte del conocimiento, por eso que no es un proceso inmediato. Esto va a llevar una década, quién sabe cuántos años, para que estas transformaciones, que ya se inició anteriormente, ¿no? Ya se inició desde muchos años atrás, desde luego, especialmente cuando hubo, después del conflicto del CENEPA, después de la firma de la paz en Itamaraty, fueron lógicamente analizados un sinnúmero de planes y alternativas que tenían que irse dando. Pero hay una parte importante, licenciado, y aquí tengo el mapa estratégico de la Fuerza Terrestre cuando lo hacíamos precisamente con el general Altamirano. La base fundamental aquí tenemos, primero, los valores institucionales y segundo, el financiamiento. Sin financiamiento, ¿de qué cambio, de qué transformación podemos hablar? Podemos hacer pequeños cambios, pero no lógicamente lo que se quiere llegar y lo que se debe hacer. En realidad siempre ha habido en las Fuerzas Armadas planes para mejorarse, porque tiene que ser así y ir cada vez siendo una fuerza más acorde a lo que quiere la patria. ¿Cabe el autofinanciamiento? Sí, aquí yo quisiera, es importante un líder, una de las características de un buen líder es que sea innovador. Pero no solamente que sea innovador, sino que le ponga la acción
para que esa innovación tenga la acción. Y una vez puesta la acción, que tenga la determinación. Yo veo esas tres características en el general Altamirano. Y yo creo que hay muy buenos generales, han pasado muy buenos generales por él. Pero yo en el general Altamirano veo una persona transformadora. ¿Qué recomienda para él, general? Y para él, yo no recomiendo. Para la República, yo a lo que través creo de es él. apoyarle. Hay que apoyarle porque se producen estos hechos. No todas las personas son iguales, pero cuando existe una persona de esas características, que no siempre ocurre, y tenemos que ahora nosotros que, como ecuatorianos, como ex soldados, saber que hay esta oportunidad de tener un hombre valioso al que hay que apoyarle. Y no he leído mucho sobre los temas que están en la transformación, pero hay algo que me llamó la atención muy positivamente del general Altamirano, un tema que no se necesita recursos, sino únicamente visión y saber a dónde se quiere llegar. Él dice que aquellos que hagan la conscripción tienen que tener cierto puntaje positivo cuando entran a los cursos para ser soldados o para ser oficiales. A mí me parece sumamente positivo. Si es que yo he hecho la conscripción, yo entro con una ventaja a la escuela de oficiales y a la escuela de tropa. Esto quiere decir que si yo llegué para ser oficial, en los exámenes tuve 100 puntos, y hay otra persona que tiene 100 puntos también, pero esta otra persona hizo la conscripción, este tiene prioridad. Mira, es una forma de motivarle a la gente a que realmente demuestre su cariño por las Fuerzas Armadas. Entonces, si es que yo quiero ser oficial, yo voy y me hago conscripto por 6 meses. Y mire, una demostración vocacional, tal vez. Por supuesto. Y además, esto ya existe en otros países. O sea, existe en otros países. Por ejemplo, en los países escandinavos, bueno, ahí tienen otro sistema. Ahí no hay escuelas de tropa y oficiales, sino todo el mundo entra a un solo sistema, pero son otras. Pero a mí me parece que esta es una propuesta de avanzada, que va a tener oposición, por supuesto, van a decir, no es posible. Pero yo creo que sí permite identificar mejor a quienes tienen vocación y también entregar al ejército mandos que conocen también cómo es la vida de conscripto. ¿Y por dónde que comenzamos? va a aumentar el liderazgo. Sí, ya terminamos. Sí, ¿Y por dónde comenzamos la actualización legislativa? Bueno, definitivamente por la Constitución. Luego es ahí donde tenemos que nosotros, en la parte, ver precisamente cómo tenemos que enmarcarle en el ámbito jurídico y todo lo que conlleva las leyes y reglamentos para poder precisamente respaldar el accionar de los miembros de las Fuerzas Armadas. Y los recambios a la Constitución que formularon grupos que buscaban más bien la desaparición o la disminución de nuestras Fuerzas Armadas en varios factores que tenían el mérito de cohesionarnos al resto de ecuatorianos? Bueno, definitivamente no lo alcanzaron. Afectaron, como nuevamente lo manifestaron. Pero ahí siguen pendientes. Pero desde luego, tiene que ser precisamente... Son morosidades que pueden llevar a un trastorno en cualquier momento. Por eso, la política de la defensa emitida en el Libro Blanco, esto tiene que estar concatenado con las leyes, desde luego, de nuestra Carta Magna. Y yo quería referirme a lo último que decía mi general Hernández. Ya en las fuerzas se ha pensado, mi general, cuando lo estuvimos, de que la base fundamental, sin discriminar, pero hay que cambiar la normativa también, que la base fundamental para lo que son las escuelas de formación, en este caso tanto el personal de tropa como oficiales, debe ser los colegios militares y liceos y todos los que están vinculados a la parte de la institución militar. Y también el servicio militar, porque esto es precisamente, primero, ya tienen una vocación, un conocimiento de la institución, ¿no? Sin discriminar, digo, a los otros ciudadanos que puedan darse en este caso. Y bueno, eso sería una parte fundamental. Yo quería finalmente, porque creo que ya terminamos el tiempo. Terminamos el tiempo. Hay un campo que usted lo manifestó y quisiera nada más indicarlo. Hay un estudio de investigación
de un general del ejército de Chile, del servicio pasivo también un general, con colaboración de aquí un general del ejército del Ecuador, me reservo sus nombres, donde hacen una investigación de los cambios sociales y culturales y su impacto en lo militar. Quiero nada más darle... ¿Por qué es importante aquello? Es muy importante por lo que manifestó mi general Hernández, mi general Moncayo, de estas nuevas generaciones. La transformación no vamos a conseguirla de un año para otro. Y lo vamos a conseguir en 2 años, que al máximo está un comandante de ejército o un jefe del comando conjunto, ¿no? Entonces, esto hay que dejar políticas, precisamente, de política, para que transiten, para que puedan continuar, se pongan en vigencia se debe. y encuentren respuestas. Solamente para darle un caso, en una forma general. En el tiempo hay una investigación, en el tiempo de mi general y de algunos que venimos todavía atrás digamos, de estas promociones, hablemos de las Fuerzas Armadas, tenían un sentimiento el por qué entrar a la institución, licenciado. Y esto se dice que el 70% hecho a mayores, coroneles, generales, indicaban que era por una convicción a la profesión. En la actualidad, y el 30% era por un interés particular. En la actualidad se invierte esto. Es decir, en la actualidad el joven entra por conseguir un trabajo, una estabilidad. Por eso es muy importante que se analicen también otros factores para en estas transformaciones hacerlo, y dentro de esto también lo que conlleva a la parte de educación, es decir, desde las mallas curriculares, en las escuelas militares, en las escuelas de formación, para poder precisamente ver todos estos campos. Tenemos campos nuevos, el campo cibernético. En el tiempo que estábamos nosotros, le digo, y un poco en base a este conocimiento, lo sucedido en octubre. ¿Cómo afectaron todas estas comunicaciones o estas redes sociales? La parte cibernética, que es a lo cual tenemos que nosotros estar preparados. Pero esta preparación no lo podemos conseguir ya en los niveles o en los grados superiores, ¿no? Sino que tiene que empezar desde las escuelas militares con una formación totalmente orientado a esos nuevos escenarios. Y si les pregunto, ¿y qué va a ganar el país con estas innovaciones? Volveríamos a cero en lo que hemos hecho esta mañana. Pero para los que recién se integran a la sintonización de estas reflexiones de parte de ustedes, ¿cuál sería la respuesta general? La seguridad. ¿Qué estamos buscando en términos globales? Lo que estamos buscando nosotros es una institución que esté a la altura de las amenazas que enfrenta un país. ¿Cuáles son esas amenazas? Las amenazas son tan difíciles de predecirlas, ¿no? Pero parten de una nosotros, por ejemplo, pero claro, nosotros, pleno auge. Sí, pero nosotros tenemos de este momento el hecho de la minería ilegal, por ejemplo, tenemos, lo ha mencionado, los grupos armados, pero a futuro puede haber otro tipo de amenazas. Por ejemplo, ¿quién se imaginó hace un problema? Que los grupos organizados tendrían tantos problemas realmente, darían tantos problemas a la organización, a la ley, al orden. Yo creo que es muy importante que nosotros como sociedad y en las Fuerzas Armadas igual, con todos estos cambios que existen, hagamos que nuestros subordinados en las Fuerzas Armadas, me refiero hablando de los comandantes que existen ahora, es enseñarles a la gente cómo pensar, no qué pensar. Cómo pensar. O sea, entregarles el instrumento, no qué pensar, porque qué pensar se les direcciona ya, ¿no? Entonces tenemos que partir a una sociedad de pensamiento más crítico. Tenemos también que ver en las Fuerzas Armadas y el sistema que nosotros impartimos, las enseñanzas que impartimos a través de las clases magistrales todavía son o no son adecuadas. Todos esos son cambios que no necesitan recursos, que necesitan acción y determinación. Y yo creo que en el caso del general Altamirano, yo veo en él que existe una visión, existe una acción y existe una determinación, lo cual no siempre se encuentra en un líder militar que ha llegado a esos niveles. Ha sido un privilegio para este medio de comunicación tratar de entender, no a la institución militar exclusivamente, sino a las generaciones que se han fusionado esta mañana en una plática constructiva y reflexiva
de veras muy interesante. Que el hecho de que en cualquier sector de la República y de nuestro campo social se esté discutiendo estos temas y lo vayan a hacer en las próximas horas, en los próximos días, en los nuevos tiempos, ya es un éxito para el esfuerzo que ustedes se han dignado contribuir en esta mañana. Muchas gracias, General Moreira. Gracias, señor General Hernández. A la distancia, este momento, un agradecimiento especial al general también Paco Moncayo y al señor general Wagner Bravo, que también nos atendió por línea telefónica. Entiendo que él estuvo en Shell, ¿no? En la Amazonía. Ok, muchas gracias. Ahora venimos con un tema muy, muy interesante. Ya lo van a ver. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un